Fíjate que una de las cosas más interesantes es que disfrutas hacerlo, disfrutas el desvelo, disfrutas esa parte y a veces esperas eso. No quiero representar personajes, quiero representar emociones. Emociones de los personajes que finalmente dieron esa parte de su vida y esa parte de su lucha, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente con una cápsula nueva, por supuesto a través de las redes sociales de La Segunda Sala Familiar. El día de hoy con un invitado muy especial, con un tema muy interesante porque es un tema cultural. Con nosotros se encuentra el maestro Barragán. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí pues ya sabes, con todo el gusto de hablar de lo que me apasiona hacer. De lo que le apasiona y que hace muy bien, ¿verdad? Espero. Y como, pues ya bien, más adelante vamos a estar hablando de el mural que está llevando a cabo aquí en el Museo de la Cultura, donde estamos llevando a cabo igual esta cápsula. Pero antes quisiéramos conocer un poquito más de usted. ¿Quién es el maestro Barragán? ¿De dónde viene? Porque mucha gente cree que es chetumaleño, por ejemplo, pero ya platicando con usted un poquito más a fondo, sabemos que no es así. Es chetumaleño de corazón, por decirlo Claro, así, ¿no? claro, definitivamente. Yo provengo de Puebla, pero donde menos he vivido es en Puebla, curiosamente. Mi papá era maestro y tenía alma gitana, alma nómada, o sea, realmente nunca se quedó en un solo lugar. Estuve en Baja California Sur, estuve en Sonora, estuve en Puebla en 2 partes, y hasta que después de ahí, en el 89, ya pasó a Bacalar y ahí empieza a trabajar, pero realmente donde he vivido más tiempo es en Bacalar y aquí en Chetumal. En Chetumal. ¿Y cuál fue la razón por la que el maestro Barragán decide quedarse aquí en esta, ahora sí que en esta zona? Fíjate que mi papá, bueno, mi familia, te digo, es maestro de primaria. Él, vivimos en Bacalar y él decide irse le dan el cambio a Cancún, a Bonfil para ser más exacto, y yo me niego a irme con ellos. De hecho, ellos ya estaban acomodando y a ver, suban todas las cosas, y yo así como que me quedé sentado, sin nada en la casa, obvio, y me quedé sentado y no, yo no me voy a ir. O sea, yo me quedo en Bacalar y me quedé ahí y solo y de poco después de ahí, cuando ellos se fueron, mi papá así un poquito entre molesto, dice, ya no me quise ir con ellos, pero decido quedarme ya. Yo ahí ya después empecé a trabajar con el maestro Ramón Iván en el Fomento Editorial del Estado que estaba ahí en Bacalar. Y en el 97 ya fue que vine para acá, cuando se cambian las instalaciones del Fomento Editorial acá. A la ciudad de Chetumal, ¿no? Aquí en el museo, de hecho. Ok. Usted ha hecho bastantes obras. El día de hoy vamos a hablar de una en específico, pero antes de adentrarnos a ella, a lo que trata de darnos a conocer en ese mural, quisiéramos saber cómo es que nace, ahora sí que, esa inspiración para hacer los murales o para hacer las obras que usted realiza. Fíjate que una de las cosas más interesantes es que disfrutas hacerlo, disfrutas el desvelo, disfrutas esa parte y a veces esperas eso, ¿no? Lo esperas y dices... me preguntaban hace mucho tiempo, me decían en un curso de muralismo que di con unos alumnos de hecho de arquitectura. El Colegio de Arquitectos me invitó esa vez por medio de mi amigo Eduardo Escalante. Y estando en la clase, uno de ellos me pregunta, oiga maestro, ¿cómo nace la inspiración? ¿De dónde viene? ¿Con qué se come? ¿Con qué la producimos? Hay muchos que dicen que el alcohol, hay otros que dicen que las drogas. Yo no tomo, no fumo, no nada. Y yo les digo, la inspiración viene a partir no de cómo la generes, sino, por ejemplo, una buena plática, por ejemplo, la que estamos teniendo ahorita, esa es muy buena inspiración. El medio, el entorno en general, una buena música, una buena canción, una buena película, una buena lectura, estar con las gentes que quieres, que amas, ya te generan una inspiración en sí. Uno de los errores, yo siempre he dicho que nos han tildado de que nosotros los artistas necesitamos drogarnos, alcoholizarnos. Eso es un error terrible. Un mito. Es un mito, pero un mito bastante mal entendido así. Ya te ven, yo en aquel tiempo me acuerdo que tenía pelo largo y decían, este es drogadicto, este cuate, ¿no? No, o sea, no fumo, no nada, o sea, no hago, o sea, yo refresco, lo más fuerte que tomo es un refresco de cola y es lo más fuerte, ¿no? Pero a lo que voy es de que yo les digo, no se engañen, la cuestión de inspiración ya la traes. Y yo creo que
yo creo que también tiene que ver con el don, lo que platicábamos hace rato. Creo que también tiene que ser un don que probablemente se aprendamos o tengamos que aprender a desarrollar y luego viene la inspiración. Claro, yo siento que hay un mito y una gran mentira. Por ejemplo, muchos músicos y muchos artistas dicen, yo cuando tomo me escribo mejor, o yo cuando hago esto me dicen, no, espérate. Los métodos de desinhibición son distintos. Yo no necesito eso para inspirarme. Yo necesito lo que te decía hace rato, una buena plática, una buena película, estar bien conmigo mismo, un buen paseo, de hecho a veces te genera las ideas más increíbles. Sin embargo, las ideas llegan cuando no las buscas, fíjate, curiosamente, pero finalmente viene en una mirada, viene en una música, viene al ver el mar, o sea, eso ahí radica, ¿no? No necesito meterme en nada para poder, o sea, ya lo traes y nada más a mucha gente se quiere justificar sus vicios, sus monstruos, al querer sacar su inspiración por medio de cosas externas, y no es cierto. Yo lo Usted no los desmiente, ¿verdad? Definitivamente, yo lo Y ahora, desmiento. cuando llega la inspiración, hay que plasmarlo. Claro. El día de hoy nos trae algunas obras en hojitas de lo que usted hace, que de verdad que si ustedes lo vieran, parecen, decíamos hace rato, parecen impresiones, pero la verdad es que no. Y quisiera que los mostremos a la cámara para poder ver y que nos platique sobre ellas. Sí, de hecho, tengo uno que fue lo último que terminé. De hecho, ¿de cuándo es este? Es de este año, ¿verdad? De este año, de hecho lo tengo firmado el 14 de septiembre de este año. Ok. Este es una obra que estoy haciendo con relación a la pandemia, pero bajo nuestro entorno, ¿no? Bajo la cosmovisión maya, que es la creación del hombre a partir del maíz. Tenemos el contorno del estado de Quintana Roo, que es bien importante, y el obelisco que representa a Chetumal, básicamente. Pero aquí meto a dos elementos. A ver si lo podemos levantar así tantito, así, aquí, para que lo mostremos. Aquí los elementos, por ejemplo, está Itzamna, que es el creador según la cuestión de la cosmovisión maya, el dios principal maya, y está su esposa, que es Ixchel, que es la diosa también entre varias cosas, la medicina. Pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que también en la representación griega u occidental de la medicina está por un báculo y una serpiente enredada. Y me llamó la atención que Ixchel, que es la de medicina, en la cuestión de la cosmovisión maya, tenga una serpiente en el tocado. Entonces yo hice esta parte y englobé esta parte, o sea, los homogeneicé. Y podemos ver en lo que es la obra. Claro. Personas con lo que es algo muy normal para nosotros hoy en día, que es el cubrebocas. Sí, del cubrebocas. De hecho, aquí pongo médicos. De hecho, la enfermera, si te das cuenta, tiene como una lámpara de aceite en honor a la primera enfermera que hizo, que formalizó la enfermería en el mundo, que era una aristócrata que finalmente no necesitaba dinero y se dedicó a cuidar muertos. Cuando ella profesionaliza la enfermería, realmente hay mucho más más sanidad, ya los curan, todo es un proceso se profesionaliza el atender enfermos. La atención después de. Okay. Entonces, aquí pongo elementos, por ejemplo, el motociclista aquí que hace entregas para que la gente no salga, aquí pongo al maestro, pongo a los militares y a lo que son la Guardia Nacional, que son los que cuidan. Fíjate que aquí yo me inspiré un poquito en lo que es Diego Rivera, fíjate qué curioso, a la zona campesina y a la zona obrera, que en este caso representa al burócrata, al obrero, al albañil, y es un abrazo o es una ayuda. La salud la hacemos todas, nuestra salud la hacemos todos. Y aquí pongo este elemento aplastado relacionado con de dónde vino el mal, y que entre todos estamos venciendo, estamos creando la situación de seguridad para vencerlo y salir de todo esto. Todo esto englobado en una cuestión meramente onírica relacionado con la cultura maya. Okay. Sí. Esa es una de las obras que usted tiene. Sí. Aún no sabemos dónde se va a poner, ¿verdad? Pero esperemos pronto saber para poder ir a grabarlo. Sí, claro. Y ahora sí quisiera que hablemos un poquito más, adentrarnos ya en el tema del mural que está realizando aquí en el Museo de la Cultura, que vamos a estar viendo por imágenes. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que usted quiere que las personas veamos?
Fíjate que antes de empezar con relación a explicar lo que quiero decir, hay una cosa bien interesante. Un amigo al día de ayer me hablaba que él es artista urbano, Diego, de hecho. Me preguntaba en sí, maestro, ¿qué es el muralismo? El muralismo, hay una mala interpretación. El muralismo no es decorativo, puede ser decorativo, sin embargo no es decorativo. El muralismo no es una forma de pintar, es una forma de pensar. Después de 1920, cuando Álvaro Obregón, por medio de Vasconcelos, se crea la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, llama a Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, que estaban en Francia. Bueno, Diego Rivera estaba en Francia. Curiosamente, Diego Rivera no vivió la Revolución Mexicana, pero vino a retratar la Revolución Mexicana. Entonces, empiezan los murales con Siqueiros, Carlos Mérida y todos los Dieguitos que les llamaban en ese momento. Les llaman y dicen, hagan murales, y empiezan a hacer murales en la Escuela Preparatoria Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Pero ahí empieza realmente la mentalidad del muralismo. El muralismo no es decorativo, es informativo, pero más allá de eso es generar una conciencia. O sea, un buen mural no solo te debe de dar información, te debe de dar formación. Nos cuenta una historia. Sí, pero para formarte como persona. O sea, un mural te debe de sentir orgulloso de dónde estás. Aunque no seas de ahí, te hace sentir como perteneciente a eso. Eso ya es un buen mural. O sea, no es de que, qué bonito es aquí. No, te hace sentir, mira, te llama, te seduce, te sumerge en él mismo y después te sacude la cabeza y después te manda y después te dice, vuelve otra vez. Sí, es verdad que hay inspiración, pero también hay todo un proceso de investigación detrás del mural, porque digo, usted investiga todo lo que quiere plasmar para que la gente pueda entenderlo de una manera más, ¿cómo decirlo? Digerirlo, ¿no? Un poquito Pues, más. exacto, poder digerirlo mediante un mural. Claro, nosotros, yo le decía ayer a este cuate, le decía, el conocimiento te da no es nada más, no te da sabiduría en sí. Nosotros como pintores, nosotros usamos el conocimiento no solamente para saber, sino más bien para que afilar nuestras herramientas, como son los pinceles, como son los lápices, como son los estilógrafos, para poder interpretar lo que nosotros queremos decirle a la gente. O sea, nosotros queremos decirle algo más que lo que se ve o lo que se llega a entender. O sea, es decirle con imágenes, decirle a la gente, esto somos, esto quiero que, esto sí, así, dónde venimos, dónde estamos, y enseñar, pero más que enseñar, formar, lo que te decía hace rato, ¿no? Entonces, el conocimiento, el investigar sobre toda la historia, sobre este mural que te voy a comentar, atrás de él hay un mundo de investigación, y no de libros, no de internet nada más. Eso comentábamos, perdón, el que probablemente crean que la información, voy a buscarlo en internet y me va a salir. La verdad es que no, de verdad que es un proceso de investigación en el cual se pueden consultar libros tal vez. Claro. ¿De dónde más podríamos sacar esa información? Mira, hay mucho. Yo cuando empecé a hacer este mural, en aquel tiempo, por ejemplo, teníamos aún vivo al maestro Herrera, que era el cronista de la ciudad. Entrevisté a él, entrevisté a una persona de Cozumel, a otra persona de Carrillo Puerto, a mucha gente que ya no, actualmente ya no viven, que eran señores ya de 80, 90 años, de hecho. Hicimos una recopilación de toda la información, nos fuimos a los archivos del Estado, a los archivos de la Nación, investigué mucho en libros, pero curiosamente en internet no busqué. Fíjate qué curioso, ahorita que me estábamos comentando eso, sí. Internet no busqué, pero sí encontré mucha información directa, ¿no? De archivos de personas aún vivas en ese momento, y cosa que agradezco. Yo hablé, por ejemplo, en ese momento también con el maestro Helio Carmichael, que aún estaba en vida. Pero lo interesante fue de que una de las cosas importantes es esa, ¿no? De que finalmente tienes que buscar unas relaciones fidedignas, lo más reales posible, Claro. y lo más honestas posibles, porque ahí en el mural no se pueden decir mentiras, no puedes decir algo, o sea, sí onírico, pero no puedes mentir. ¿Por qué? Porque hablábamos de varias cosas del mural hace rato, pero tiene que ser lo más fidedigna posible. O sea, es una investigación que debe ser muy exhaustiva, sí,
pero sobre todo muy honesta. Así es. Y bueno, hablando respecto al mural, ¿cómo es que inicia el mural? ¿Cómo la gente debe de empezar a entenderlo? Mira, el mural lo tengo repartido en varias secciones. De hecho, deberían ser 8. Ahorita me hacen falta 2, que son para mí. Está en proceso. Hay que comentar a la gente que está en proceso el mural, porque aparte no es algo tan fácil de poder plasmar, ¿verdad? Sí, es complicado por muchas razones. Primero, porque pues ahorita los tiempos ya están un poco más limitados. Sin embargo, ya en estos próximos tiempos ya he prometido ya terminarlo. Pero está repartido en varias secciones. Está, por ejemplo, al principio donde está el lobby, tengo el primer mural que es, de hecho, es un regalo, yo te decía, es un regalo para mí, para la ciudad. Onírico social, que es algo muy emblemático de acá, muy onírico, yo le digo muy elgueriano, ¿no? Realmente Helguera era muy fantasioso, representando algo que realmente no existía. Sin embargo, yo hago lo mismo, pero de una manera un poquito más fidedigno, más tirando a lo real. A lo real, pero así como imaginándome qué hubiese sido, ¿no? Hablando con un antropólogo, le decía, oye, ¿hago bien al hacer esto? Sí, haces bien porque realmente estás basándote en cosas reales. Ya la fantasía se la metes tú. Perfecto. Y entonces, pero ya la parte del mural, lo que es la parte de la creación del hombre según la cosmovisión maya, donde está la cuestión del maíz, la cuestión del caracol, donde surge del agua, etcétera, etcétera. Inicia con una ceiba, ¿verdad? Sí, de hecho, inicio la ceiba porque es la parte, el árbol sagrado maya, que tiene, de hecho, en el museo, entras al museo y hay una ceiba gigante, bueno, ahí representada con material, pero que representa el mundo, el supramundo, etcétera, ¿no? La división de los estratos. Entonces por eso pongo la ceiba en la parte de la esquina. Y de ahí se va derivando con colores así cósmicos, fuchsias, azules, para representar como la creación en sí. Y de ahí ya sigue lo que es la parte de la creación del hombre, de la parte del maíz. También habla del mestizaje. Claro, ahí el mestizaje es una cosa bien curiosa, porque Gonzalo Guerrero hay una cuestión muy mítica. Para empezar, se habla de Zacilja, que no sabemos si realmente si se llamaba, que no sabemos si realmente era una princesa o no, pero lo que sabemos es de que efectivamente Gonzalo Guerrero se queda aquí. Y dentro de las investigaciones que comentaba hace rato, decía que Gonzalo Guerrero tiene una cuestión gitana, o sea, su mamá era gitana y su papá era noble, entonces era apestado por los dos lados, ni los gitanos lo querían ni la parte noble, obvio. Entonces, acuérdate que acá para la conquista mandan a la gente, a los que estaban presos, a los sentenciados, o sea, para morirte en una prisión, mejor te vas para allá. Y Gonzalo dijo, bueno, pues yo no estoy prisionero, pero siento que como soy apestado. Entonces, se vino, se encallan ahí en la cuestión de Cozumel, frente a las playas de Playa del Carmen, los arrestan, Jerónimo de Aguilar junto con él, bla, bla, bla. Y aquí se supone que en Chetumal, en lo que es la parte de aquí de Calderas, es donde está la parte donde se dio el primer mestizaje, que no sé qué, que no sé cuándo, la parte idílica de la cuestión esa, ¿no? De hecho, el maestro Gonzalo, maestro Manuel Villa, Ramón Iván lo hace escrito en su el primer mestizaje sin fuerza, no forzado, ¿no? Sino fue idílico, ¿no? Pero a lo que voy es de que es bien importante Gonzalo Guerrero, porque él ya no está a favor de los españoles, sino que está a favor. Al final él sí tiene la decisión de poder decir, ¿saben qué? Me quedo del lado de ustedes, de los mayas, ¿no? De hecho, Hernán Cortés, por medio de Jerónimo de Aguilar, le manda una carta donde le dice, oye, únete a nuestra lucha para poder vencer más rápidamente a los mayas. Pero él les dice que no, dice, no, ya tengo a mis 3 hijos, ya tengo horadas las narices, horadas las orejas, tengo tatuajes, tengo todo, ¿no? Y si vienes, en vez de ayudarte te voy a atacar, así que hago, ¿no? Entonces eso le da mucho coraje a Hernán Cortés porque se le negó al gran conquistador, pero él finalmente muere combatiendo contra los españoles. Él muere, no recuerdo si es en Honduras
por ese rumbo, ¿no? Pero ahí muere en esa parte. Muere defendiendo su tierra, los mayas, a su gente. Su gente, sí, porque tenía el grado de general, de hecho. Y ok, esa es una parte del mural. Después de eso, ¿qué otra historia podemos encontrar en él? Encontramos varias. Mira, la que le continúa es una de las partes que a mí en lo personal me apasiona. Investigué mucho, de hecho, entrevisté a gente descendiente de Jacinto Paz, descendiente de Cecilio Chi. En 1847, la guerra de castas, pero el líder que genera estos, Jacinto Paz y Cecilio Chi. Jacinto Paz era el cerebro, era el que tenía la idea, pero Cecilio Chi era el que era terrible. De hecho, ahí en el mural les comentaba de que se amarraba 2 machetes para que... Así, de hecho, así está plasmado. Sí, de hecho. Pero yo me lo imaginaba, aunque Cecilio Chi duró solo un año en la guerra, porque en el 48 lo matan en diciembre. Su mujer lo engaña y lo casan, ahí en su casa lo venadea el querido de su mujer, lo agarra machetado, no le dan oportunidad de defenderse porque era muy bueno para el machete, te digo. Y después su mujer se suicida, fíjate, curiosamente, después de eso, ¿no? Pero son de esas historias que te vas enterando por medio de tanto, ¿no? Pero por medio de la investigación, todo eso. Claro, pero eso es apasionante finalmente. Pero ahí tengo representado no quiero representar personajes, quiero representar emociones de los personajes que finalmente dieron esa parte de su vida y esa parte de su lucha, ¿no? Y es un poquito complicado porque de hecho ahí iba a ser un poquito más encarnizado, pero me negué y lo hice muy tranquilo ahí. No lo quise hacer tan sangriento, porque sí fue muy sangriento, pero no lo quise hacer tan así. No, la rebelión maya hasta la fecha no siento que se haya disminuido. Esas son las cosas que ya terminó el mural, ya lo hiciste, ya lo analizaste, pero queda mucho todavía para seguir y seguir. Cuando yo hago un mural o diseño un mural, hay como 30 prediseños antes.